Bienvenidos a todos nuestros cibernautas, internautas en las redes sociales, en Facebook y especialmente en YouTube. Henry Cárdenas Meneses Televisión y el del suscrito, Pavón Roca Comunicando. Igualmente a todos nuestros televidentes del canal CNC Televisión Ibagué, en Legón Telecomunicaciones, muchas gracias por seguirnos. Continúen allá brindándonos todo el apoyo y la suscripción es importante que la hagan ustedes, la compartan en todas las redes sociales. Hoy, como siempre, nos encontramos haciendo un trabajo periodístico en la parte más importante, céntrica de la ciudad de Ibagué, como es el Museo Panóptico Cultural de la ciudad de Ibagué. Así que vamos a dejarles a ustedes un material y un contenido digital para que ustedes lo compartan, se informen, se documenten y sepan de qué estamos tratando, especialmente con la persona mediadora que nos ha asignado la alcaldía de Ibagué a través de InfoIbagué, como es el señor Jaime Montenegro del área educativa. Así que sean bienvenidos todos. Entonces, pues vamos a darle los micrófonos y vamos a estar preguntándole y él nos va a llevar por toda esta ruta como mediador para informarnos acerca de lo que hay en esta cruz griega que hay en el sitio del Panóptico, porque así lo dicen, que fue adoptada como una cruz griega, que es lo que estamos aquí en la parte céntrica de él. Así que sea bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al canal CNC, al compañero periodista Carlos Pavón por cubrir y a don Henry este edificio tan particular, esta propuesta tan especial sobre la puesta en marcha de un edificio que tiene una historia ligada a las cárceles del siglo XIX en el país y que particularmente ahora se ha convertido entonces en un escenario cultural, en un escenario museístico que propende por la conservación de este bien de interés cultural del orden nacional, transformado en un espacio para hablar sobre el departamento del Tolima, pero principalmente también resaltar la historia de lo que fue este antiguo panóptico, antigua penitenciaría de Ibagué, de la ciudad de Ibagué. Entonces, yo creo que podemos empezar por la historia de este espacio, un edificio de 1892, de finales del siglo XIX, que se concibe entonces bajo una forma arquitectónica que ya lo ha mencionado el compañero Carlos, como un panóptico. Esto es una propuesta filosófica que migra desde Inglaterra, una propuesta utilitarista de la filosofía inglesa que he llevado a edificios carcelarios, a fábricas, a hospitales, a centros de salud mental y particularmente en Colombia y en Latinoamérica muchos de ellos fueron edificios carcelarios. El edificio, a pesar de que fue construido a finales del siglo XIX, inicia su funcionamiento hasta 1905. Funciona desde esa época hasta el 2003 de manera interrumpida, 98 años. Pero el edificio, al tener entonces unas exclusividades arquitectónicas, de los cuales estos edificios solo se hicieron dos en el país, la antigua penitenciaría central de Cundinamarca, hoy Museo Nacional, o desde 1948 el Museo Nacional en Bogotá, museo más antiguo que tenemos nosotros los colombianos, uno de los más antiguos también de Latinoamérica, y ahora pues entonces ese panóptico de Cundinamarca, antigua penitenciaría central de Cundinamarca de 1874, y el panóptico de Ibagué de 1892 son los dos únicos edificios panópticos que existen en el país. Un edificio entonces en forma de cruz griega diseñado para la vigilancia y el control estratégico del espacio. Por eso entonces que estamos en el centro del mismo, porque al estar en este punto podemos observar cómo era el lugar más estratégico para vigilar los antiguos reos. Cuando estamos en el punto central, vemos que el edificio marca una cruz en la cual tiene un horizonte mediado por el ala norte, el ala sur, el ala oriental y el ala occidental, orientado realmente hacia los puntos cardinales. Esto es una obra
del ingeniero Mirtiliano Sicar, de la gobernación del Tolima para la época, que toma como referencia principal la antigua penitenciaría central de Cundinamarca, esa diseñada por el famoso arquitecto danés Thomas Rid, que además del panóptico de Cundinamarca también diseñó el antiguo penal García Moreno de Quito, Ecuador, también un panóptico, ya no en forma de cruz griega, sino en forma más como de asterisco porque tiene un ala más, no tiene solo 4 alas, y bueno, es la referencia directa entonces de los ingenieros y los arquitectos del departamento del Tolima encargado de llevar esta obra en su construcción. El edificio entonces funciona durante todo el siglo XX, surge en un contexto histórico bien complicado para el país y el departamento del Tolima. Es la llegada entonces de un poder político que se conoció como la Regeneración y posteriormente lo que se denominó como la Guerra de los 1000 días. Ese era entonces el escenario en el que surge el Panóptico de Ibagué. Funciona entonces hasta el 2003, en los años 80, 1987, llegan los primeros esfuerzos por reconocerlo como patrimonio histórico, es inscrito en la lista del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, hacia 1997 es declarado Monumento Nacional y en 1998 Bien de Interés Cultural del Orden Nacional, es decir que es un patrimonio nacional, es un patrimonio de todos los colombianos que está situado en la ciudad de Ibagué. Muy importante porque en la ciudad solo tenemos 5 bienes de interés nacional. A pesar de que somos una ciudad de 474 años, no tenemos, digamos, a diferencia de otras como Tunja, Popayán, Ibagué, un centro histórico consolidado y los pocos bienes que tenemos son muy importantes, entre esos el Panóptico. Ya conocen ustedes los otros 4, Salón Alberto Castilla, el Teatro Tolima, la antigua Granja San Jorge, hoy Colegio Amina Melendro, Conservatorio de Ibagué y la antigua estación del tren de Picaleña. Esos son los únicos 5 bienes que tenemos de orden nacional. Por eso entonces el Panóptico de Ibagué se erige como una joya arquitectónica, quizás el más importante por su magnitud, por su proyecto también de reactivación y sobre todo porque ahora conserva no solo la huella y la memoria de lo que fue el antiguo espacio carcelario, sino una representación de lo que es el territorio tolimense, lo que es el departamento del Tolima, que en sus hechos, sus personajes, sus momentos, tienen mucha relación con la historia de este mismo lugar. Ya nombrábamos entonces la Guerra de los 1000 días, que hace parte de una de sus exposiciones, o por ejemplo personajes como Manuel Quintín Lame Chartre, que estuvieron acá privados de la libertad y que tienen que ver entonces también con la memoria, con la huella de este pasado, pero es la propuesta ahora de activación histórica y cultural que tiene el lugar. Entonces el Panóptico de Ibagué deja de funcionar en el 2003, inicia un proceso hasta el 2004 de liberación de las zonas exteriores, lo que eran los antiguos patios, otros pabellones, complementos en edificios, talleres de oficios, de lo que era el complejo carcelario, a liberar espacios públicos y a crear también unos escenarios que complementan esto que nosotros hemos llamado también el complejo cultural panóptico de Ibagué. Tenemos escenarios al aire libre donde se hacen diferentes eventos, auditorios, tenemos teatrinos, salas del cuerpo, espacios que en los exteriores eran los antiguos pabellones y patios de la prisión y que ahora también se convierten en escenarios culturales. Eso se desarrolla aproximadamente del 2004 hasta el 2007. El edificio panóptico de Ibagué dura sin intervención por casi más de 10 años. Saben ustedes la historia de desidia, de abandono que tuvo por mucho tiempo el lugar, pero al ser un bien de interés cultural, la administración tenía la responsabilidad de sacarlo adelante. Se retoma finalmente los estudios preliminares para su restauración en el 2017, se inicia esa restauración que dura alrededor del 2019 y ya en el 2020, las problemáticas que suscitó también la pandemia y todo lo que llevó ese año, a convertirse entonces en un museo regional, uno de los únicos museos departamentales que funcionan actualmente del país y sobre todo un espacio que nos está permitiendo ahora conocer un poco más sobre la historia de nuestro departamento, de nuestro Tolima y de la ciudad de Ibagué y sus 47 municipios. Ese es el objetivo que tenemos el día de hoy, convertir lo que eran las antiguas celdas, lugares donde estaban las personas purgando sus penas, pagando unos delitos, a convertir en pequeñas salas de exposición que nos va a relatar personajes, hechos históricos, lugares importantes del departamento del Tolima, pero también una fuerte huella y una memoria
de lo que es el pasado carcelario. Entonces van a aparecer huellas testimoniales como murales que hablan de sentimientos, de emociones, de posiciones políticas, ideológicas, de creencias religiosas y otros más que guardan entonces ese testimonio de lo que fue el pasado carcelario, que está muy vivo. En el 2003 estamos cumpliendo entonces aproximadamente 21 años de que se dejó este lugar de funcionar como un presidio y ahora se convierte entonces en un escenario cultural. Este sector que estamos, pues usted es muy joven, pero como nos dice que es sociólogo, ha estudiado, ha estado aquí, pues se ha empapado a través de escritos, libros, de todo, porque me imagino que la parte ya personal muy poco, por los hobbies. Entonces, la pregunta mía es, que me vi que este sector era como el sector de estrato 1, 2, porque en la calle también había estratos. Claro que sí. Estratos. Este estrato era el populacho, los presos políticos, pero había otro sitio donde estaban los que hoy hablamos, reclusos importantes, entre comillas, con poder político, económico, con poder de amigos en todos los estratos altos, que era el patio de madera, que era el 5, el 6. Sí, señor. 5, 6. Aquí estamos solamente en los estratos, hablemoslo claro como socialmente, 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Aquí. Sí, señor. Este pabellón específicamente donde se conservan las huellas y la memoria de la prisión era conocido como el patio 2. Era un patio que tuvo varios funcionamientos, pero uno de los últimos que se realizó fue de prisioneros que estaban ligados a los movimientos de izquierda, a los movimientos guerrilleros, y por eso los testimonios no los dejan claro con este símbolo que es el Che Guevara. El patio que menciona su merced, que está en los exteriores, era conocido coloquialmente dentro de los prisioneros, dentro de la memoria del pasado carcelario, como el patio de jardines. Sí, era un patio especial en el que políticos, personas que tenían un ingreso económico superior frente a las otras personas que estaban privadas de la libertad, pues tenía ciertas comodidades. Usted muy bien lo señala, en una prisión, en un centro carcelario, también hay diferentes estatus socioeconómicos, criminales, políticos, que eso permite cierta comodidad, ciertos beneficios, que eran muy bien, digamos, recibidos en un panóptico de Ibagué, que estaba muy hacinado. Tenemos entonces el dato que en un espacio de 4.3 metros cuadrados de diámetro que tiene aproximadamente las celdas, llegó a habitar desde 12, 18 hasta 16 personas en un espacio carcelario, un hacinamiento grande, digamos, no es muy alejado de lo que pasa actualmente en las prisiones. Tenemos prisiones con el 400% hasta el 1000% de hacinamiento en el país, y es una realidad también que se vivía en el panóptico de Ibagué. La mayoría de prisioneros que estuvieron ligados a este lugar, digamos que no solamente eran de pronto de delitos comunes, de criminales, digamos, comunes, sino que era también un elemento de represión política, como su merced lo señala. Y entonces ahí sale una pregunta que hacemos con nuestros invitados: ¿por qué solo se hicieron 2 panópticos en el país? Uno en Bogotá, que ya lo dijimos que era la antigua penitenciaría central de Cundinamarca, y el otro en Ibagué. Digamos que una de las posibles respuestas se debe a esa cercanía que siempre hemos tenido con el centro administrativo del país, que es Bogotá, con esa posibilidad que ha ofrecido Ibagué de conexión dentro del centro administrativo del país y el suroccidente colombiano, al remontar entonces las montañas de la cordillera central y llegar a Quindío, pasar al Valle del Cauca, llegar también al Cauca, pasar incluso a Nariño y seguir la vía panamericana hacia otros países. Esa conexión quizás fue clave para construirse un panóptico en Ibagué, que en el siglo XIX era una inversión gigantesca para hacerlo, pero sobre todo porque, recordemos, en la introducción mencionábamos que el edificio tiene relación con el contexto histórico del periodo de la regeneración, de la hegemonía conservadora y del inicio y finalización de la Guerra de los 1000 días. Sabemos que la posición política ideológica predominante, quizás hasta los años 70, en el departamento del Tolima, en la región tolimense, era el pensamiento liberal, ¿verdad? Entonces, muchos de esos pensamientos liberales, de esos movimientos de izquierda, eran los que estaban en este lugar. ¿Y cuál era el patio 1, dónde quedaba? El patio 1 era entonces al ingreso, digamos que teníamos entonces una lectura 1, 2, 3,
4, 5, los patios ya de los exteriores, los complementos en los pabellones de mujeres, de jardines y los exteriores de talleres, ranchería, cocinas, que esos edificios no se conservan porque no tenían el mismo valor patrimonial que lo tiene el edificio cruciforme y la casa del alcaide, que son esos dos bienes que predominan en la conservación de lo que era el complejo carcelario, hoy complejo cultural. Tengamos en cuenta de que en un criterio para considerar que un bien es de interés cultural, que es un bien patrimonial, encontramos tres valores: valor histórico, un valor simbólico y un valor estético. Ese valor estético tiene que ver con la tipología arquitectónica, con la forma constructiva, con la materialidad del bien. El valor simbólico es lo que significa para la comunidad, la relación que hemos tejido alrededor de estos lugares de memoria, lugares históricos, y ese valor ya netamente histórico que tiene que ver en el momento, digamos, cómo se ha generado en un hecho histórico particular como la Guerra de los 1000 días y de los otros momentos que tienen que ver con la historia del departamento del Tolima, pero tienen que ver también con la historia del lugar. Bien, Carlos nos tiene aquí dando vuelta y vuelta y vuelta por cada uno quiere las cuatro esquinas, cuatro esquinas. Y también tengo que explicarle a ustedes que esto es muy grande para un solo programa, es inmenso, porque ahora recuerdo que aquí había también áreas deportivas. Entonces me imagino que están las exteriores, que también debemos hacer un programa en la parte exterior, donde hacían deporte, donde, qué chévere, porque aquí estamos solamente de una parte y no vamos a alcanzar, definitivamente no vamos a alcanzar. Nos interesa el programa porque pues el día que vinimos con Carlos, vimos mucha historia del Tolima, y qué bueno que la gente venga y se empape de los hechos históricos del Tolima. Pero yo quisiera, amigo Jaime, sociólogo, que nos visitáramos ahora los sitios, un sitio que se haya conservado así como era. O sea, yo vi la vez pasada en la visita, conocí uno. Sí, señor. Uno donde era así como era, con sus dos pisos, con su parte, con sus periódicos que colocaban. Y también vamos a darle énfasis por ahora a unos sitios donde está todavía evidente la huella de los reclusos. Porque, pues, chévere que un recluso que haya pasado por allí, por estos sitios, aún diga, ve, mire que yo pinté a Che Guevara, mire que yo pinté eso es lo que yo, pues muy chévere. Y luego pues sí vamos a escoger los mejores sitios, toca seleccionar, los mejores sitios que sean como adecuados a la historia del Tolima. Entonces esa es la idea que yo lo quiero invitar ahora para que nos apoyemos en ese sentido y darle como una explicación a las personas, porque nos va a tocar hacer por lo menos unas 3 entregas, porque esto es inmenso y bonito, y lo queremos que estemos acá, así sea virtualmente, pero para que otro día vengan ustedes. La visita es gratis, ¿no? Sí, señora, hay un esfuerzo grande de la administración municipal por poner en marcha y la activación de este lugar. Tenemos una apertura gradual de aproximadamente 2 años, un año que fue todo el 2023 de manera gratuita, en un horario en ese momento de lunes a sábado, de 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, recorridos guiados 2:15 y 4:15 con el aforo que tengamos de la comunidad. Para el 2024 el esfuerzo está en retomar los horarios que tienen todos los museos en la ciudad y en el país, es decir, de martes a domingo. Una solicitud que nos lo hacía la comunidad en general, en el que el día domingo es un espacio para visitar museos, para recreacionarse, para estar con sus familiares. Entonces ahora es de martes a domingo, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, 2:15 y 4:15. Y los colegios, Sí, he visto señor, que viene mucho colegio. Así es, entonces, cuando quiera venir. Muy bien, sí señor, entonces ese horario de la mañana precisamente está destinado para las instituciones educativas, para las universidades, para los grupos de adultos mayores, todos los grupos específicos que por medio de un recorrido guiado pueden conocer el lugar.
¿Cuál es la forma de acceder a este servicio? Simplemente enviando un correo electrónico a la dirección recorridosmuseopanóptico@gmail.com, en el que nos indiquen el número de visitantes, la institución que se acerca a conocer el lugar y el objetivo de la actividad, para, por medio de una oferta pedagógica que tenemos bien amplia para las diferentes poblaciones, puedan ustedes acceder a los servicios del museo. ¿Y qué tal la solicitud de visita de los colegios de fuera de Ibagué? No es tan frecuente como en el momento está pasando con la ciudad de Ibagué, pero sí hemos recibido visitantes de Bogotá, de Honda, de Purificación, de Armero Guayabal, de Anzoátegui, de Cajamarca, que son los que se me vienen en el momento a la cabeza, y hemos tenido una participación de alrededor de 53.000 personas, nacionales y extranjeros, niños, niñas, adultos, mayores, jóvenes, que han accedido a esa oferta que tiene ahora la administración municipal con este museo. Recuérdenlo nuevamente, compañeros, único museo departamental que actualmente funciona en el país. De ahí la importancia de contar también el departamento del Tolima. Mi doctor Jaime, yo no sé por qué la gente que eso solo no le dicen doctor. Pues, afortunadamente, porque aún no tengo doctorado, soy pedagogo también. No, pero sí que doctor, y sí. Cualquiera, y ahora no, Carlos no le digo don, no, don, el doctor. Bueno, póngale cuidado. ¿Cuál, en su experiencia acá como mediador, que llaman, o sea, guía, que está, sí, sí. Entonces, ¿cuál es el sitio donde más ofrece que la gente como se sorprenda, le gusta quedarse, decir, no, quédese un poquito acá, que esto es chévere? ¿Sí, se ha tenido la oportunidad de medir esas emociones? Sí, digamos que no a través de un estudio específico, pero sí desde esas relaciones, esa identificación, esa observación que su merced lo señala muy bien. Desde luego hay un interés, sobre todo del ibaguereño, de conocer esa huella y esa memoria del pasado carcelario. No es tan fácil que tengamos la oportunidad de conocer una antigua prisión. Entonces hay un interés particular del ibaguereño, de adulto, en conocer lo que fue esa historia del pasado carcelario, porque, como lo mencionábamos, ha sido muy ligado a nuestras propias vivencias. De ahí el valor simbólico de este lugar, que muchos de nosotros, lo comentábamos incluso detrás de cámaras, tuvimos que ver con este lugar, ya sea porque tuvimos un familiar privado de la libertad en este espacio, o porque otro familiar trabajó aquí, o porque mi abuela, mi tía, y hacía obras de caridad el Día de las Mercedes, que saben ustedes que es el momento de la patrona, de los prisioneros. Es decir, que tiene un fuerte vínculo con el imaginario colectivo de la ciudadanía ibaguereña. Sin embargo, eso lo hemos medido por población. En las personas exteriores de Ibagué, del departamento del Tolima, desde luego se interesa mucho en conocer la generalidad del departamento. Muchos no conocían, por ejemplo, que en el departamento del Tolima se inició la expedición botánica, en el Real de Minas del Sapo, en el Valle del San Juan, que se situó luego en el Real de Minas de Santa Ana, en hoy Ciudad Perdida de Falan. Entonces, todas esas historias también es la posibilidad de que podamos tener una lectura general panóptica, ya no de vigilancia y control, con el caso carcelario, sino una visión panorámica de los 4 horizontes que tiene el departamento del Tolima. Y otra cosa, ¿no ha tenido por experiencia que haya recibido un tipo en esa, que haya estado, que estuvo de recluso acá, y cuál fue su respuesta al estar aquí después de volver, sí, después de tantos años? Hay diferentes respuestas. Hay la persona que no es capaz de entrar, por lo que significó. Recordemos que eran unos pabellones muy complicados, no todos no tenían la comodidad que tuvo patio jardines, otros patios un poco menos peligrosos. Entonces muchas personas no tienen experiencias, desde luego, al estar de la prisión, tan positivas. Hay otros que en cambio han llegado al lugar a ser una cierta de catarsis, de liberar de lo que fue el pasado de la prisión. Quizás han visto también un ejemplo en sus vidas de transformación, muchos de ellos, de haber estado privados de la libertad, ahora tener sus oficios, entrar en un proceso de resocialización. Sienten que el edificio vivió lo mismo.
un edificio muy feo en su momento, ¿Y qué le han fantasmagórico. dicho? ¿Y le han dicho algo? Claro, entonces es una memoria muy viva, es una memoria que de hecho las exposiciones que se conservan sobre la temática de la prisión se ha construido con estas mismas personas que estaban privadas de la libertad. Aprovecho para darles una cuña: el 31 de mayo de este año vamos a conmemorar los 20 años, serían 21 años, pero esos son los 20 años del cierre de la prisión. Vamos a tener un ejercicio pedagógico, pero sobre todo un conversatorio en el que a través de esos testimonios, la viva voz de prisioneros, guardias, familiares, reconstruir toda esa memoria de ese pasado carcelario como una forma también de poder acercar a la ciudadanía a esa interesante historia del pasado de la prisión. Más allá todavía, porque todavía no estoy bien colmado de esa información. ¿Ha visto llorar a esa persona, salir las lágrimas, hacer un show? Pues lógicamente no un show de que quiera hacerlo y no decir, uy, que otra vez, si ha sentido eso. Digamos que no es tan común, no. Digamos, lo máximo que hemos llegado a reconocer es personas que no han sido capaces de entrar al lugar. Es fuerte, digamos que eso, no soy capaz, vine, están intentando, llego a la puerta y no puedo entrar. Hay otros que sienten, digamos, mucho interés por conocer su historia. Es particular que obviamente no todo el mundo queremos contar muchas de nuestras historias personales, más cuando estuvimos privados de la libertad, pero particularmente hay un interés de estas personas de contar también y de ser escuchados, y se sienten también representados en esa huella y en esa memoria del pasado carcelario que está presente y desde luego también se conserva en el Museo Panóptico de Ibagué. Me imagino que es una emoción grande. Es muy interesante, es muy interesante porque ya nos da testimonios también de lo importante de la memoria histórica del lugar. Una fuerte memoria histórica, a diferencia del Museo Nacional que dijimos que es el otro panóptico que existe en el país. Allá no se conservaron lo que eran las antiguas celdas, allá se hicieron grandes pasillos, hay algunas exposiciones, una exposición que habla sobre esa historia del lugar, pero acá sí se determinó desde el Ministerio de Cultura, las dependencias de Patrimonio Inmueble del Ministerio de Cultura, desde el Plan Especial de Manejo y Protección que está pronto de ser aprobado del edificio panóptico, se determinó que cada uno de estos espaciecitos se debían conservar y se debían resignificar o conservar los testimonios, las historias de lo que es el pasado carcelario. Sí, señor. Bueno, ahora sí vamos a pedirle a nuestro doctor que el acompañamiento a una de las celdas, así como era en esa época, y otra celda donde hay donde se conservaron los mensajes de los internos. O sea que hay como 3 o 4 que conservaron de los mensajes de los internos, y entonces vamos para allá. Bueno, Jaime, estamos en la celda número 138. Me causa curiosidad en este encabezamiento de esta fachada, es que arriba tiene unas rejas, todavía creo que deben de ser... Son originales, sí, señor. Y me causa curiosidad este portón, ¿por qué no tiene rejas? ¿O la dejaron así? ¿O explican un poquito esa partecita de la puerta? De acuerdo. Sí, señor, es muy bien lo que señalas, lo que identificas. Entonces nos encontramos en el ala occidental del Museo Panóptico de Ibagué. El ala occidental tiene principalmente la temática de la huella y la memoria de la prisión, lo que comentábamos hace unos instantes, que son todos esos vestigios pictóricos, mobiliarios de lo que fue el antiguo pasado carcelario. Este espacio de rejas evidentemente es original, y ese segundo piso que decimos nosotros de manera improvisada, que se conocen también como un mezzanini, era la forma en la que las personas que estaban privadas de la libertad lograban ampliar la capacidad carcelaria de estas pequeñas celdas, recordémoslo, de 4.2, 4.3 metros cuadrados aproximadamente. Un espacio que llegó a albergar 16, 12, 14, 18 personas, como lo mencionábamos. Esta puerta, que es especialmente en madera, fue porque se utilizó en un momento esta celda como parte del caspete, una parte donde se suministraban las comidas, por eso vamos a ver luego el comedor, pero también porque había un tipo de prisionero especial. Entonces por eso es que este no tiene rejas específicamente, que era la constante de todas las celdas. Ya vamos a ver algunas que tienen esas rejas originales, pero esta particularmente, es decir que, era lo que mencionábamos hace un poco, tenían beneficio las personas que estaban
estaban privadas de la libertad. Algunas de esas huellas y esa memoria de la prisión nos comentan entonces que finalizando ya la última etapa de la prisión estuvo un líder guerrillero en este lugar, tenía un estatus político mucho más grande, era, como lo dicen coloquialmente en las prisiones, un cacique, un duro pues de la prisión, y por eso entonces él no tenía rejas, era una puerta de madera. Esta celda entonces 138, yo lo menciono que es una cápsula en el tiempo, que se mantiene como era en su momento la forma y el lugar de presidio de las personas que estaban privadas de la libertad. Al tener tanta humedad, el edificio panóptico de Ibagué, que era una de sus problemáticas, entonces una constante era que las personas adecuaran con periódicos, con fotografías, con recortes, las antiguas paredes, pero también con testimonios de lo que eran las vidas, las vivencias de las personas que estaban acá privadas de la libertad en el panóptico de Ibagué. Entonces esta celda testimonial es muy interesante por eso, porque nos logra dar un relato, nos evidencia cómo era ese momento del pasado de la prisión. Bueno, Jaime, ya sentado aquí, en esta sillita, por aquí hay una tina, Henry, vea. Todo esto que está aquí en el lugar, es una tina, el colchón. Supongo que eso está en tiempo porque ya está hasta oxidado. Sí, hay algunos... La cama. Bueno, Jaime, estoy viendo aquí muchas cosas, el periódico, inclusive muy antiguos. Seguramente a esa época, pero usted nos va a ampliar un poquito de detalles. Veo un baúl ahí en madera, la cama, el colchón, la bacenilla, bueno, una ruana, en fin, unas cositas que hay aquí en la mesita que han adornado. De todo esto, ¿qué es lo que se preserva de esa época que hicieron los internos en este lugar? Muy bien, principalmente las evidencias pictóricas, es decir, los murales, los escritos, la estructura del mezanini, la puerta y los colores originales, que es muy interesante eso de los colores, la paleta de colores, que tiene que ver ahora con la restauración del museo, porque eran colores pasteles, eran colores con las que las personas constantemente adecuaban sus prisiones o sus celdas, que son muy similares a lo que la forma en la que nosotros pintamos nuestros hogares. Los elementos que ustedes ven ya como la cama, la silla, la basinica, hacen parte de la museografía, son elementos que se recrean en la época de su momento, incluso los mismos periódicos con base en los originales, para hacer un ambiente lo más similar posible a lo que era una celda en los años 90, en los años 2000, que fue el último época de funcionamiento del lugar. ¿Por qué no hay muchos de estos elementos originales? Ya lo mencionamos, el edificio duró casi 14 años en abandono total, un edificio vandalizado, un edificio donde vivían habitantes de calle, se hacían rituales satánicos precisamente por esas energías del pasado, un lugar de mucha negatividad y aparte de la desidia que ya mencionábamos de administrativa de parte del mantenimiento del lugar. Eso significó que el edificio fuera hurtado muchas veces, su hierro chatarrizado, desaparecido mucho de estos elementos y por eso no hay muchos testimonios originales de esos bienes, de esos elementos que conservaban la prisión. Se buscaron entonces recrear lo más posible para que pudiéramos tener un escenario histórico, un escenario que junto a los murales, las pinturas, la estructura original que se pudo y se logró conservar, pues nos contara cómo era el lugar de presidio de una persona que estuvo en el panóptico de Ibagué. Bueno, mientras Henry nos muestra aquí, quiero mirar a ver cómo es la lectura. Usted me comentaba al inicio que se alojaban 16 personas acá en este lugar. Sí, por ejemplo, Increíble. acá en el texto introductorio nos llegan a decir que 12, algunas personas nos dicen en la memoria de la Pero era un prisión hacinamiento que llegó a acá. haber 18, incluso las personas no solamente estaban en las celdas, se dice que el que tenía una celda tenía cierto privilegio porque algunos eran en pasillos, en los comedores, debajo de estos, en hamacas o simplemente sin un lugar donde poderse acostar. Entonces tenemos que en un lugar que nomás parece que puede tener mucho más celdas, pero solo llegó a tener 186, 93 en el primer piso, 93 en el segundo, junto a los otros pabellones que mencionábamos que estaban los exteriores, jardines, el pabellón de mujeres, en una población carcelaria de casi 1000 personas, en uno de los números más altos que hemos logrado identificar en el panóptico de Ibagué. Este complejo y antiguo complejo carcelario y complejo cultural tiene 16.000 metros cuadrados aproximadamente en toda su manzana. El edificio construido, el edificio cruciforme, tiene alrededor de 3.000
3.500, 3.600 metros cuadrados. Es un espacio monumental, un espacio muy grande, pero que llegó a tener entonces un hacinamiento feroz, como la mayoría de prisiones actualmente en el país. Bueno, estoy viendo, Jaime, aquí el Mezzanini, este piso de madera, pero hay otro espacio casi similar a esto. Claro. Más o menos de 1,50, ¿no? Más o menos. Sí. O sea, 3 metros de altura. Y veo esta escalera. Sí. Suponemos que para subir allá tendría que subir a la escalera o claro. a la banda. Sí. El Panóptico tuvo una fuerte apuesta a lo que es la resocialización por medio de los talleres de oficio. O sea, si ustedes recuerdan mucho mejor que yo que el Panóptico de Ibagué, en la metalurgia que realizaba, en la carpintería, en el trabajo de cacho de vaca, cacho de toro en este caso, era muy bien recibido por la comunidad. Sabían que era un muy buen trabajo. Es decir, que estas personas, muchos de ellos eran artesanos, maestros, ornamentadores, carpinteros, y eso posibilitaba la adecuación del lugar por medio entonces de segundos pisos improvisados, por medio entonces de construcción de camarotes, en espacios que lograban complementar y dar una posible mejor comodidad, si podemos llamarlo de esa manera, a un espacio carcelario. Jaime, usted Señor. tiene, aparte lo que dice esta lectura de este Sí. que escribieron ahí. Sí, ¿Qué quiere decir ahí? O qué dice? Principalmente estos testimonios, estos relatos, estos escritos tienen un fuerte contenido religioso y dedicatorias a los familiares. Entonces nos demuestran las añoranzas que podría surgir en el lugar, en el que entonces teníamos diferentes creencias, principalmente creencias cristianas, católicas, y muchos otros estaban muy relacionados con la violencia política del país. Entonces, muchos eran testimonios de paramilitares, otros de guerrilleros, otros de narcotraficantes, otros de delincuencia común. Recordemos que el último momento de la prisión fue en los años 90, inicios del 2000, donde hay una agudización fuerte del conflicto armado colombiano entre las AUC y las guerrillas del ELN y las guerrillas de las FARC, el paramilitarismo y las guerrillas de extrema izquierda. Entonces muchos de estos testimonios eran eso, principalmente posiciones políticas, ideológicas, creencias religiosas, dedicatorias a sus familiares, pero también muchos otros como murales de amor, de relaciones, de familiares, que era una constante en el edificio Panóptico. Bueno, cerramos aquí con esta frase que dice: sepas que siempre puedes contar conmigo porque te quiero. Esa es la frase que dice Evo Morales. Seguramente algunos de los familiares, ya de su generación, hijos, nietos, que puedan recordar la historia, quedaron plasmados estos mensajes originales, como lo mencionaba Jaime, en color rosado, y ya le pudimos dejar a ustedes ese registro tan importante de este lugar, que seguramente lo podrán recordar por el número 138. Me causa curiosidad ese ratoncito, ¿qué significa? ¿Era que había ratones? Digamos que eso ya es una mofa del curador, sí, tiene que ver con esa condición de delincuencia, pero realmente es un ratón de la fauna tolimense, es un animal endémico del departamento del Tolima, o que tiene mucha presencia en el departamento, y como hay un relato también de esa parte de la región, entonces hay algunos animales pintados. No es original del momento de la prisión, pero este mural y los otros que hemos visto sí son realizados por los antiguos prisioneros. Entonces, en el pasillo tenemos dos muy poderosos que nos evidencia concretamente lo que hemos tratado de resaltar, que esos vestigios pictóricos, que esos murales, que esas intervenciones que realizaron las personas que estaban privadas de la libertad tenían que ver con emociones, sentimientos. En el caso de este señor en posición fetal, desnudo, que además dice: no duermo, pienso, y mi desnudez reclama justicia, paz, amor y libertad. Es un mensaje fuertísimo y es una imagen también que genera mucho impacto por su escenario, por su escenificación, en el que puede ser que nos resalte cómo era el suplicio, cuál era la situación de dolor y de sufrimiento que podía albergar una persona al estar privado de la libertad en un edificio como el Panóptico de Ibagué. Es en el caso entonces de este mural, uno de los que más se resalta, más también observados por la comunidad, y que nos permite ejemplificar ese. Pero por ejemplo entonces, si ya miramos en el pasillo
contrapone a esta celda 138, pues encontramos un claro mensaje ideológico, político, de las extremas izquierdas, de lo que eran movimientos guerrilleros que habitaban en este lugar. El edificio desde su primer momento tuvo un tipo de población que estaba muy ligado a los prisioneros políticos. Hay otro de los murales, pues que estamos viendo murales de las celdas, ¿no? La 1, 1 y 3. Un número bien con rareza para un preso, me imagino el 13, 1, 1, 3. Esta es una frase del Che Guevara muy central, es la que más se comparte. La que más se comparte por toda la gente que siga al Che. Y a ver, cuéntenos, este mural es que se conserva original. Sí, señor, así es. Entonces, como lo veníamos mencionando, los murales del pasillo occidente, de la sala occidente del Museo Panóptico de Ibagué, son murales que se conservan como testimonios de lo que fue el pasado carcelario, de emociones y claro, de posiciones políticas ideológicas. Es un personaje que ahora no es muy conocido, pero que en los 90, en los 80 quizás no muy conocido, me refiero a las nuevas generaciones, pero digamos que nosotros sí hemos tenido un acercamiento porque sabemos que es un símbolo directo de los movimientos guerrilleros, de los movimientos de extrema izquierda, podríamos decirlo. Muchas personas nos dicen, bueno, pero este señor que es de amores y odios, podríamos mencionarlo también, no tiene nada que ver con el Tolima, porque está ese señor sabiendo su pasado. Pues yo principalmente lo refuto diciendo que no lo hicimos nosotros, es un testimonio de la prisión realizado por esas poblaciones que estuvieron acá privadas de la libertad, pero llevándolo un poco más la referencia, el pensamiento y la figura del Che Guevara sí tuvo que ver mucho con la historia política del departamento del Tolima, porque es luego de la Revolución Cubana en 1959 que los movimientos de antes autodefensas campesinas se convirtieron en guerrillas móviles, en guerrillas ya comunistas, que son las que conocemos nosotros actualmente, bueno, las FARC hasta el 2019, luego el proceso de paz y las guerrillas del ELN que estuvieron acá privadas de la libertad. No, y aquí se veía mucho de los presos políticos. Claro que sí. Aquí estuvo mucha gente de la universidad, de nuestra alma mater, de nuestra UT, sí, también. Y aquí yo venía a verlos, sí, sí, sí. A los compañeros que estuvieron aquí venía, y por eso que recuerdo que había muchos murales frente a esto. Entonces, este es el punto que nosotros queremos resaltar, señores, en el Panóptico, y ustedes pueden venir a ver más. Yo creo que mi amigo sociólogo, que otros dos más que puedan, aunque veo que el tiempo... Sí, podemos entonces comentar... El tiempo no se agota el tiempo suyo. Muy bien, podemos comentar un poco más sobre el comedor, hacerles referencia que algunas de las exposiciones fuertes que van a tener también esta memoria del presidio es entonces un panóptico en Ibagué que nos cuenta cuál es la historia de la arquitectura. Ya. Sí. Bueno, esperemos un momentito a Carlos mientras sale. Sí. Jaime, este es el comedor, Jaime. Sí, señor, este es un fragmento de uno de los comedores, no se conservaron todos, eran dos largueros casi a nivel del pasillo que se conservaban. Que además no... ¿Y aquí había otro o no? Sí, allá había otro posterior, que además no solamente era comedor. Bien, yo menciono que era también lugar de juegos, de esparcimiento, lugar de dormir. También armas, ¿no? Y era un lugar supremamente peligroso también, claro. Porque donde hay juegos, en una cárcel hay apuestas, y donde hay apuestas, desde luego hay violencia. Pero particularmente entonces se conserva porque tiene también un testimonio tallado, que es este juego del parqués. Saben ustedes que el parqués es un juego que consiste en salir y no volverse a dejar entrar a la cárcel. Entonces juega una ironía, una cierta metáfora con lo que ha sido el pasado de la prisión. Pero aún más allá, si vemos la forma que tiene el parqués, que también es de origen griego, como la palabra panóptico,
que está constituida por dos raíces griegas, pan, que significa todo, y óptico, que quiere decir visión, como lo mencionábamos, un lugar para la vigilancia estratégica. Es decir, que el parqués parece como si tuviera también una forma cruciforme, en el que el centro, al igual que el panóptico, es el lugar clave en el juego. Pudiera ver, porque está como, lógico, con el tío, pero aquí está bien elaborado el parqués. Hacen unas tomas Aquí ahí. no, yo no sé, Carlos, si pudiéramos hacer las tomas aquí, no sé cómo podríamos sacarla. Se arrima un poco, Carlos, acá para que haga la toma de sí, pues sí sale, ¿no? Pero le estamos contando, el parqué está aquí tallado en piedra. Y tiene nombres muchos de Sí. las personas que estaban privadas de la libertad. Realmente hay dos, está este y este principalmente, en la que también es un lugar para jugar. Ahora entonces las personas, muchos de los visitantes llegan y se sientan y se ponen a jugar en el panóptico de Ibagué. Hay una pregunta muy tenaz, ¿no? ¿El que hizo este parqué será que está vivo o qué? Una pregunta muy tenaz. ¿Será que nos va a ver? Si nos ve, escríbanos, y sería muy interesante que nos contara la historia, cómo lo marcaban. Desde No, y además de pronto si alguien ve este programa y jugó parqués alguna vez, no hay que tenerle miedo al pasado, que el pasado es pasado. Sí. Y que si de pronto jugó alguna vez aquí a ajedrez, nos cuente cómo era el juego de ese ajedrez acá. Y que jugaban también, ¿no? También que jugaban, porque Sí. de pronto jugaban. Sí, pero que era apostada, de pronto la apostaban, de pronto cuando viniera la novia de alguien, pues, a ver qué, que la preste un ratico, ¿no? Sí. Oiga, no, sí, porque es que en la cárcel se ve muchas falencias, muchas cosas. Lo vimos un almuerzo, una comida, pero aquí tenía que haber Entonces, era de juego. muchas apuestas. Claro, y era de Apuestas juego. de ese tipo, apuestas de ese tipo, de comida, de lo que más le gustara a la gente. Claro. De pronto, bueno, mi novia, su hermana, mi tía, su mamá, lo que sea, y toda esa parte que se juega en un sitio como estos de mucha soledad, de mucha quietud, pero a la vez peligrosidad, porque pues todos tienen sus momentos duros de estar en la cárcel, momentos duros donde muchas veces pues, no permiten que alguien les hable, que alguien diga la palabra, sino que se quieren sumergir ellos mismos ahí, en su mundo. Entonces, nosotros vamos a mostrarle dos sitios más y luego hacemos para que nos cierre, mi doctor, nos cierra ya en una toma, queremos hacer una toma sola en el segundo piso. Allá también habían celdas también. Sí, señor. El primero y el segundo piso del edificio cruciforme especialmente eran para celdas. ¿Y el segundo qué? ¿También era alguien de valor económico, social? ¿Sí sería o cómo? Igualmente distribuido por pabellones, sí, señor. Llegamos a la celda número 121. Oiga, esta celda también es muy importante mostrarla, muy fundamental, porque conserva la reja como tal, pero que sea nuestro sociólogo Jaime, quien nos comparte esta vivencia, que es hoy nuestro mediador. Sí, señor. Entonces, como usted muy bien lo señala, esta celda 121, que nosotros le hemos denominado sentido panóptico, es una celda que tiene elementos originales como las rejas, los pisos, uno de los antiguos pisos de la prisión, las alturas. Entonces acá sí nos logra evidenciar, a diferencia del Mezzanini, la altura que podía tener el lugar, unos metros considerables como lo habíamos mencionado, y sobre todo varios de estas experiencias de lo que fue también el pasado, el momento de la prisión. Es una celda que guarda esos elementos originales, pero que además nos ha servido como testimonio, no solo para las personas que diariamente visitan el lugar, sino para otro tipo de población, como las comunidades ciegas o las comunidades sordas, que en este lugar encuentran un elemento que hemos llamado sentido panóptico. ¿Por qué sentido panóptico? Porque entonces notamos texturas distintas, texturas originales, las formas de los ruidos de las rejas, que era la constante en cada una de las celdas, y eso nos permite también llegar a esas poblaciones para que conozcan cómo era una prisión, cómo era una celda. Y acá vemos entonces pequeño nuestra evidencia del edificio cruciforme, del panóptico de Ibagué, con su contexto inmediato, su importancia en esa ubicación estratégica de la ciudad. Ustedes se preguntarán, y los visitantes muchas veces lo preguntan, y las personas que nos estén escuchando o nos estén viendo, de por qué hacer una cárcel en el centro de una ciudad. Bueno, en el siglo XIX estas eran las periferias,
Vemos que la ciudad no tenía esa implosión demográfica ni urbanística, pero sí en 1950, 1960, a raíz de esa violencia y de ese conflicto, pues la ciudad empieza a crecer. El Panóptico se ubica ya en el centro de la ciudad, ya no era estratégico tener una prisión cerca de colegios, cerca de barrios residenciales. Por eso que uno de los principales objetivos también no era simplemente la conservación del lugar, sino la descentralización en el espacio público de una prisión, de lo que conlleva un contexto de prisión, y por eso se construye también Picaleña en las periferias de la ciudad y deja de funcionar el Panóptico de Ibagué. Entonces, la celda 121 tiene estos elementos, nos muestra un contexto histórico del lugar, por ejemplo, la Guerra de los 1000 días, ya lo mencionábamos, personajes como Manuel Quintín Lame Chartré, que estuvo acá privado de la libertad, y otros elementos más como los visitantes, las personas haciendo fila, que lo mencionaba muy bien el señor Carlos sobre la carrera octava, para ingresar al Panóptico de Ibagué como visitantes. Ahora vamos a un punto de que usted nos va a invitar, mi doctor Jaime, nos va a invitar a un punto que me llama la atención. ¿Cómo es el punto qué? Este es uno de los puntos que más guarda referencia a las personas que estaban privadas de la libertad, las antiguas escaleras de acceso al segundo piso del Panóptico de Ibagué, que se conserva original, pero que además se dice que era uno de los lugares más violentos, uno de los lugares más peligrosos, porque era el lugar de calabozo, de hacinamiento. Era un lugar que se conocía como el Rincón Guapo, es decir, que las personas que se comportaban mal, acá encontraban este espacio aún más reducido, aún más hacinado que las celdas de 4.3 metros cuadrados, en la que se era tan, digamos, tan difícil la situación en el lugar, que entonces tenía la denominación de Rincón Guapo. Porque además estos sí son todos elementos originales del momento de la prisión. O sea que los metían aquí. Claro, entonces los metían acá habían rejas. Y nos muestra entonces cómo era esa forma de castigo, un lugar de mucha violencia también, porque nos dicen que además ponían a las personas a batirse en el duelo en este espacio. Entonces acá si usted peleaba con alguien, bueno, entonces resuelvan sus cosas en el Rincón Guapo, que era entonces un lugar que todos estos periódicos sí son en el momento de la prisión, y de ahí muchos tuvieron referencia para la adecuación. Esos nombres también son originales del momento de la prisión, nos muestran también testimonios de lo que fue el pasado. ¿Tenía como una puerta o qué? Sí, habían rejas, sí señor, las rejas, claro que sí, entonces eso fue liberado. Los metían a 2, 3 guapos. Así, tal cual, sí señor, tal cual. Claro. Pero este adobe, este ladrillo también es original. ¿O sí, este es el ladrillo de cerámica, el ladrillo cocido, que este es la materialidad principal del edificio Panóptico. Es un ladrillo muy similar a lo que es el taller salesiano de arte y oficios de la Iglesia del Carmen en la 19, o específicamente a la Granja San Jorge, que además es un edificio donde se compró mucho ladrillo para construir el Panóptico de Ibagué, porque había ladrilleras de allá de las comunidades salesianas. ¿Cuánto tiempo dejaban al guapo ahí? Bueno, eso sí no nos lo han llegado a comentar, pero pues suponemos que al ser castigo tenían quizás un poco de tiempo reducido, quizás meses o días o horas, no lo sabemos realmente. Si alguien lo conoce, nos lo pueda comentar en el programa. Pero entonces sí, era un lugar que es muy, muy, muy recordado por las personas, precisamente porque era un lugar de mucha violencia y de mucho castigo. Bueno, vea, el Rincón Guapo. Para los guapos. Sí, así es. Bueno, ahí ya. Ay, Carlos. Me va a que meterlo usted un día esto allá, Carlos. Para que sea guapo. A ver si que es verdad que es guapo. Para que sea más guapo. Sí, me va a tocar hacer eso. Bueno, y ahora sí vamos para el segundo piso. Oiga, estamos aquí, vea, descansando, porque después de ver el Rincón Guapo, realmente para guapos ahí. Entonces, la historia. La historia es muy bonita, la historia es muy chévere, porque va uno conociendo aspectos que son novedosos, y qué bueno para las nuevas generaciones que conozcan estas historias. Estamos en el segundo, ya en el segundo nivel, también hay también sus celdas como tal, y entonces ya le damos la palabra a mi doctor Jaime para que ya él nos dé como el punto final a esta primera charla, a este primer video, porque falta
mucho por mostrar, la verdad falta mucho mostrar que esto es un aporte importante del canal CNC a la historia de nuestro departamento y nuestro municipio. Adelante, doctor Jaime. Así es, bueno, digamos que todo entonces el proyecto que conlleva a la reactivación de este antiguo espacio carcelario es hacer una resignificación precisamente de todas esas historias que hemos comentado, muchas de sufrimiento, de dolor, otras de esperanzas, de desesperanzas, pero principalmente el objetivo era convertir un edificio del siglo XIX, diseñado y pensado como prisión, convertir un escenario que promoviese entonces ahora el desarrollo cultural, histórico y artístico de la ciudad de Ibagué y del departamento del Tolima. Entonces la propuesta del segundo piso fue convertirlo en lugar de estudio, salas de estudio y principalmente en salas de formación musical. ¿Y quién puede llegar aquí? ¿Cualquier persona o cómo? En el momento solo las escuelas de formación de la ciudad, el Conservatorio del Tolima, la Escuela de Formación Artística y Cultural EFAC, también el Colegio Amina Melendro, pero también hay otros grupos específicamente que han solicitado este espacio, como adultos mayores que tienen semblanzas, grupos musicales, en la que buscan un espacio donde ensayar, un espacio idóneo donde ensayar. Entonces, oiga, esto aquí es... Jaime, ¿esto es original? No, esto ya hace parte de la restauración, sí señor, eso hace parte de la restauración. Esta era completamente el segundo piso, el piso acá. Exactamente, entonces como eran diferentes pabellones, no se podía tener esta comunicación como la tenemos nosotros actualmente. Ustedes que conocieron el lugar en el momento carcelario sabían que habían rejas o murallas o muros que delimitaban cada uno de los patios, de los conocidos patios, de los conocidos pabellones. Este concepto vuelve a la restauración de poder tener un espacio central donde podamos tener una perspectiva, una panorámica de todo el lugar, por eso entonces que se realiza. Pero el objetivo principal fue entonces convertir 27 salas, adecuarlas acústicamente, dotarlas de instrumentos musicales para que la ciudad musical, para que la ciudad de Ibagué, reconocida por estas escuelas de formación tan importantes como el Conservatorio del Tolima y el Salón Alberto Castilla, que ya dijimos que es otro de los bienes de interés cultural del orden nacional que sobreviven o que se conservan acá en la ciudad de Ibagué, pues encuentren un espacio idóneo, un espacio adecuado, un espacio dotado donde poder practicar. Podemos ver alguna de estas en su momento entonces con ese acondicionamiento acústico, con esa dotación de instrumentos musicales, y también la idea es convertirlo en una especie de museo vivo, que mientras estamos conociendo uno de los dos únicos panópticos que se realizaron en Colombia, podamos conocer también un poco de esa cultura viva, de esa cultura musical del departamento del Tolima y de la ciudad de Ibagué. Es decir, que mientras lo estamos visitando, muchas veces vamos a estar viendo personas utilizando esas antiguas celdas de dolor, de hacinamiento, de sufrimiento, ahora resignificadas, ahora para la creatividad, para la libertad, para el desarrollo musical, para el desarrollo artístico de Ibagué y del Tolima. Oiga, Jaime, pero muy bonito, bonito. Ahora se ve bonito, ¿no? Sí, totalmente. Este edificio no era así para nada bonito como lo es en este momento. Tenemos un edificio que ha sido reconocido como uno de los dos mejores proyectos de restauración de la Bienal de Arquitectura del 2019-2020, después de Fragmentos, y un trabajo muy juicioso que se ha hecho de la mano, desde luego, liderado por la administración municipal, pero con una asesoría constante del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Patrimonio Inmueble y de las personas conocedoras en estos temas de restauración y conservación del lugar. Usted como me decía que quería mostrarnos una celda y no queremos, lógicamente no queremos abusar de su generosidad, porque nosotros tenemos 2 horas ahí hasta 3 horas ahí. Entonces, ¿qué celda la que nos quiere mostrar? Vamos a ver si tenemos alguna abierta en este momento, que puede ser entonces la 242, y ya con eso entonces podemos tener una evidencia de eso. Entonces, desde luego también está el área administrativa. En este momento no puede nadie subir acá, ¿no es cierto? No está en este momento habilitado el segundo piso, porque dentro de la conservación y el mantenimiento del lugar han visto ustedes un poco de movimiento, de obra. Vamos a ver esta, la 242. Estamos en un proceso de mantenimiento del espacio, de cubiertas, de fachadas y de restauración del techo de la casa del alcaide. Entonces vamos a ver la celda 142, que es una celda muy reformada, ya. Claro, esta ya es una celda para la música. Se unió. Claro, entonces tenemos acá 3 antiguas celdas
que ahora se convirtieron en una sala de música, ya lo ven ustedes, dotado con instrumentos musicales, con sistemas de sonido, con aires acondicionados, con insonorizaciones, con paneles acústicos que nos permite entender entonces cuál es esta propuesta de resignificación y de reapropiación del patrimonio cultural. Desde luego que hay un fuerte componente de memoria histórica, como lo vimos en este primer programa, de hablar de todo lo que era la historia de la prisión. Acá ya tenemos entonces un ejemplo de la resignificación que queremos darle al espacio. De nuevo, y quiero que podamos quizás entonces llevar ese mensaje, un lugar de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Ahora es un escenario vivo para la creatividad, para la realización musical, donde jóvenes, niños, adultos, principalmente los más jóvenes que nos interesan, por ser un público en el que estamos sembrando esa semillita de la importancia cultural, de la importancia del patrimonio, en el que buscan tener un espacio donde apropiarse en esta manera musical, como es en la celda 242. ¿Quién puede estar aquí? ¿Quién puede venir aquí, por ejemplo? Sí, hacer uso de esta en el momento, sala? por medio de solicitudes, que al igual que los recorridos, hay digamos, una línea para hacer uso de estos espacios de música, también los auditorios, los escenarios externos, en la que la ciudadanía en general lo puede utilizar. En este momento los esfuerzos en estas aperturas graduales que tenemos del Panóptico de Ibagué, pues queremos que sean los niños, los adultos y los jóvenes en formación, en procesos de formación musical. Por eso entonces el Conservatorio del Tolima, la EFAC, el Amina Melendro, son principalmente las poblaciones que están usando el lugar. Una persona que sepa. Claro, sí señor, entonces tenemos un equipo de profesionales, sí señor, por supuesto, es por eso entonces que en el momento solo se está limitando el préstamo a las escuelas de formación. Hay un equipo encargado de músicos, de licenciados, de maestros, que son entonces los profesionales directamente relacionados con el mantenimiento, el cuidado y el préstamo de ese lugar. ¿Ya los ha visto en acción ya? Claro que sí, es muy interesante, es muy bonito, porque mientras estamos visitando de nuevo un lugar que fue de prisión, estamos escuchando música, que es la característica de un lugar. ¿Afuera? ¿Nada? No, se busca que tenga una sonoridad. Ellos no están totalmente insonorizados, porque lo que nos interesaba era eso, que mientras las personas están conociendo el lugar, puedan escuchar un poco de esa música en vivo. Pero muy poco, claro que sí. Cuando abrimos las puertas se escucha fuertesísimo, pero cuando se cierra, hay un sonidito un poco más bajo. Bueno, mire, Carlos, mire, hemos hecho este recorrido y como lo decía siempre, le llegó su momento acá en este punto para que haga la despedida. Hemos llegado al final de este gran documental, este especial. Diríamos que la primera parte, porque vamos a continuar, nos hace falta mucho trabajo por mostrarle a todos ustedes, los televidentes de nuestro canal CNC, Canal 22 de Legón Telecomunicaciones. Así que muchas gracias, esperamos que nos hagan llegar la opinión, el comentario y que se suscriban a nuestros canales en YouTube, Henry Cárdenas Meneses Televisión, igualmente el de suscrito Pau Roca Comunicando. Así que muchas gracias Jaime Montenegro, que nos ha contribuido a este trabajo periodístico como profesional y sociólogo, que ha hecho esta labor tan importante para todo Colombia y fuera del país. Lógicamente que hay gente que nos siguen y quieren saber más de este trabajo y bueno, hay mucho por decir, ¿no, Jaime? Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por visitarnos, por documentar esta experiencia de activación de un escenario sin precedentes en el departamento del Tolima y en la ciudad de Ibagué, de una propuesta de pedagogía cultural que estamos llevando a la comunidad ibaguereña, al departamento del Tolima y al país, un lugar en el que ustedes no solo van a encontrar entonces esa memoria de ese pasado carcelario, sino quiero hacerles también la invitación a que se interesen, a que conozcan, a que reflexionemos y comentemos sobre también lo que ha sido el trasegar histórico del departamento del Tolima, una región con mucha significancia en la construcción de la nación colombiana. Acá nos vamos a poder entonces a conocer un poco más también de eso, de estos personajes, de estos lugares importantes, de esos hechos históricos representativos del departamento del Tolima. También extenderles la invitación a todas las actividades culturales que tenemos en el complejo, en los exteriores del complejo.
Este año tenemos una agenda nutrida de festivales, de grandes festivales, Festival Folclórico Colombiano, el High Festival, que también es una propuesta de reconocimiento de la música tolimense en la ciudad de Ibagué. Vamos a tener exposiciones temporales este viernes, que no sé cuándo salga la emisión, pero vamos a tener una exposición temporal que es en alianza con el Museo del Río en Honda, del Río Magdalena en Honda, donde tenemos una exposición temporal que va a estar aproximadamente hasta junio. Es decir, que tenemos una agenda muy nutrida, una agenda que está contribuyendo al desarrollo turístico, al desarrollo cultural y un esfuerzo grande también de esta administración por sacar adelante este proyecto de cultura, este proyecto de apropiación del patrimonio arquitectónico de Ibagué y del país, porque recordemos que esto es un patrimonio de todos los colombianos, que tenemos la fortuna nosotros los ibaguereños de conservarlo, de mantenerlo y ponerlo a disposición de todos y todas. Bien, Jaime, yo quisiera agradecerle y venga, porque va Carlos, no, ahí estamos bien todos, no allá. Yo quisiera también agradecerle a usted el hecho de que lo veo muy enamorado del proyecto patriótico, sí, lo veo muy metido, y me parece que en aras de la historia, porque esto aquí está en la crema en lo que es suyo, en aras de eso le hace un bien al panóptico como tal, tener personas que se le ve que se enamoran de ese proyecto, están enamorados del proyecto, así debe ser, porque ¿qué tal alguien que diga usted acá como una obligación como tal? No sería el caso. Entonces, Jaime, mi doctor Jaime, lo felicito, hermano, y lo felicito y que continúe con esa fuerza, con ese impulso y sobre todo con la amabilidad que lo ha caracterizado y con el manejo del tema. Realmente lo maneja muy bien, lo maneja excelente y eso es un éxito para cuando la gente viene, un profesor viene, por ejemplo, con sus alumnos, sea de primaria, secundaria, universidad, y se encuentra con alguien que sabe el cuento, que sabe la narrativa, que conoce ese proceso, que lo ha investigado, pues lógicamente que se enamore en sí del tema. Los invitamos para que todos estemos aquí, no solamente a través de un video, sino que de viva voz, vengamos acá, lo visitemos. Mire, yo les recomiendo a las parejas que son enamorados de los noviecitos. Mire, eso aquí sería fabuloso una tarde y bien barato, hermano, solamente una gaseosa y listo, conejo, ¿qué más? Entonces sería bueno pero imagínese usted todo lo que le deja a su novia o el novio a la novia o en la novia al novio, esa enseñanza por primera vez de hacer una invitación intelectual, académica, aquí a este panóptico. Eso es una huella imborrable, o sea que si usted quiere que su pareja jamás lo olvide o la olvide, pues vea, invítelo acá porque esto poca gente lo comparte, muy poca gente. Entonces, Jaime, muchas gracias, hermano, gracias. Y Carlos, ¿qué quiere decir? No, muchas gracias, Jaime, y la verdad, pues, vamos a volver para mostrarles más contenido, más de lo que hace falta. Tenemos que volver a mostrar la imagen de la parte del alcalde para Sí. lo que usted mencionaba, la parte del área de las mujeres que falta. Entonces hay mucho por mostrarle a todos los tolimenses, a todos los ibaguereños, a todo el país. Bueno, sí, señor, muchas gracias a Henry y a Carlos por esas palabras. De verdad tenemos un proyecto de primer nivel en la ciudad de Ibagué. Queremos que todas las personas hagan uso y beneficio de este espacio. Recuerdo entonces que la oferta del museo no se limita a sus áreas expositivas. Los lunes tenemos cine gratuito también en los auditorios de los exteriores. Tenemos esquinas culturales. ¿A qué hora es cine? A las 6 de la tarde todos los viernes, en alianzas con otras organizaciones, con otras fundaciones, con otros gestores culturales. Y además de un escenario supremamente vivo, que después de estar casi 14 años en una desidia y un abandono que nadie quería saber de este lugar, ahora se convierte en un referente histórico y cultural del departamento del Tolima y de la ciudad de Ibagué. Entonces, muchas gracias a ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, invitadísimos. Entonces les recuerdo que los horarios son de martes a domingo, de 2 de la tarde a 5 de la tarde es el último ingreso. Las personas están hasta las 5:30, 2:15 y 4:15 recorridos guiados en las que
más que guiar en un punto de información a otro, comentamos, conversamos alrededor de la historia del lugar y su puesta en marcha como escenario de museo regional. Muchas gracias. Chao, chao. Agua Viva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-77-94613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-009, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.